en el nuevo directo de Entendiendo los constructos con análisis factorial. Bueno, primero Empezamos. presentar a quienes tengo aquí hoy de invitados, por favor. María, Marcos, Sí. ¿cuánto tiempo llevamos preparando este directo? Desde que empezamos a hablar. Uf, Más o menos. ¿cuánto? Octubre, principios de octubre me parece. Sí, puede ser, ¿eh? Que me propusieron María y Marcos hacer un directo. Bueno, en realidad fue idea de David, ¿no? Que bueno, David. si queréis contar un Sí. poco qué hacéis aquí, quiénes sois. Somos los alumnos de cuarto de carrera en psicología de la Complutense y bueno, elegimos como TFG hacer buenas prácticas en investigación y dentro de eso nos hemos centrado en las buenas prácticas de análisis factorial. Entonces ahí es donde entra este directo. Imagino que David habló con Alicia primero y a Alicia le encantó el tema de análisis factorial. Y, Sí. Sí soy. y pues aquí estamos, vamos a hablar un poquito sobre eso, dónde se puede aplicar, en qué consiste y Sí. intentar un poco reflexionar sobre qué constructos podemos medir. Sí. Yo soy Marcos y bueno, también estudio psicología, estoy en cuarto y hace no mucho descubrí que me gustaba la metodología, que sería como la parte de la psicología que se dedica a estudiar las cosas de una manera más objetiva mediante matemáticas, estadística. Y pues bueno, que es fundamental para que nos consideren ciencia, que obviamente la psicología es una ciencia y si alguno lo duda, que hable conmigo. Eh, eh, y, Eso no sé, y ¿el qué? amenazas a la gente. No, Ya sí, sí, empezamos bien, ¿eh? no. En plan bien, en plan bien. Que si alguno tiene dudas, pues que me pregunte. Me Y encanta. eso, pues Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí porque yo entiendo que estando todavía en grado, de repente decir, ostras, vengo a un directo aquí de gente que suele ser de máster o que ya ha acabado el máster o tal, como que de primeras puede impresionar y entonces a mí me, impone. eso, como que impone. Entonces, como que os agradezco muchísimo que hayáis hecho, que, o sea, que, vamos, que os apetezca estar aquí, porque yo estoy encantadísima, vamos. A mí, que vengáis vosotros, que tengáis la excusa con esto de investigar más, de poneros al día con el TFG o lo que sea, pues yo encantadísima, de verdad. Así que gracias. Sí, sí. Yo, Eh, vamos, yo encantado. Yo estos directos me los veo siempre para ver si mejoro en estadística y tal. bueno, Digo, claro. ahora estoy ya he llegado aquí a la pantalla. Bueno, claro, es Ahora que poco se saltamos a la habla. fama. Poco se habla Sí, de que estas dos personas son fieles de psicometrías desde el primer día. O sea, yo totalmente, totalmente. de verdad os tengo Sí, sí, aquí, sí. ¿eh? En el corazón. Bueno, pues nada, pues Sí, vamos a sí. darle caña entonces, ¿no? Porque entiendo que aquí habrá mucha Vale. gente que no tenga ni idea de qué es el análisis factorial o que le suene un poco Sí, quizá de la carrera o... Podemos empezar pues haciendo una pequeñísima introducción de qué es el análisis factorial de forma súper rápida, sí. de forma muy básica, ¿vale? Si alguno Y tenéis alguna duda de cualquier cosa, preguntarla por el chat, porque sé que a lo exacto. mejor hay gente que no es de psicología o lo que sea. Cualquier cosa que no se entienda, preguntarle y la explicamos. Exacto, totalmente, en todo momento, ¿vale? Sin problema, de hecho, eso es lo que digo siempre, que a mí me encanta cuando alguien pone algo en el chat, así que me hacéis súper feliz. Bueno, ¿qué es el análisis factorial? Para empezar, el análisis factorial es una técnica que se aplica cuando tenemos un test. Un test en psicología que es como una de las grandes herramientas que utilizamos para medir cosas. Porque, claro, Mm. en física es como muy fácil medir cosas. Bueno, muy fácil tampoco es, ¿no? Pero, quiero decir, Fácil, no, hombre. tienen constructos que son temperatura y tienen un termómetro. Distancia y tienen un metro. Pero aquí, en psicología, a ver, si queremos medir autoestima, por ejemplo, que es mi ejemplo que siempre pongo, no sé por qué, ¿qué Mm. tenemos como herramienta de medición? Pues un test. Un test de Un test. autoestima, claro. Un test pues suele ser, el formato más clásico es que hay una serie de afirmaciones y luego te pone en cada afirmación una escalita de muy en desacuerdo a muy de acuerdo. O sea, ese es el formato más básico, ¿vale? Por ejemplo. Entonces dicen del 1 al 5, no sé qué, seguro que la mayoría que estáis aquí habéis hecho un test en vuestra vida, porque Fijo. como constantemente hacemos test de este tipo. Entonces, pues tengo este ejemplo que es de extraversión, no es de autoestima, oye, mira, me sorprendo a mí misma. Donde los ítems pues son, salgo mucho de fiesta, no paro por casa, tengo muchas amistades, me encanta estar en sitios abarrotados, ¿vale? Entonces, cada uno de estos puntitos, de estas preguntas, son ítems, se llaman ítems, ¿vale? Y entonces este test, en este caso, pues tiene 4 ítems.
Entonces, la cosa, ¿dónde entra el análisis factorial en todo esto? Pues en el análisis factorial lo que decimos es que existe un constructo, que es una movida muy loca y maravillosa, que hablaremos durante todo el directo, pero un constructo... Sí, eso lo tenemos que hablar. Eso Marcos tiene más ganas de hablarlo que nada en este mundo. Un constructo es una variable latente. Latente es que no se observa, o sea, yo no puedo ver por la calle a alguien y decir, tiene una extraversión de 37 esta persona, joder, ¿cómo se la nota? No, en plan, no puedo observar la extraversión. Puedo observar si sale mucho de fiesta, si no para por casa, si tiene muchas amistades, si le encanta estar en sitios abarrotados, pero no puedo observar su extraversión. Entonces, el análisis factorial lo que nos va a hacer es reunir todos estos ítems, analizarlos y decirnos cuántos constructos hay en estos ítems, qué están midiendo estos ítems, ¿no? Así grosso modo, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer, o sea, porque claro, una vez pasamos el análisis factorial, tenemos que preguntarnos, ¿y este constructo qué es? ¿Qué es lo que había aquí detrás de estos ítems? Entonces, pues en este caso, hemos dicho que era extraversión, ¿vale? Entonces, el análisis factorial lo que hace es que coge ese constructo y lanza flechas, se pone así, se dice así, ¿no? Lanza flechitas a cada uno de los ítems. Sí. Eso ya son movidas técnicas que no hace falta que sepáis. Pero lo importante de esas flechas es que simbolizan que es el constructo el que causa los ítems. O sea, que yo tengo una extraversión y eso es lo que me causa, o sea, yo tengo una puntuación de extraversión y eso es lo que me causa salir mucho de fiesta o no parar por casa o tener muchas amistades. Entonces como que se representa así. Pero claro, no todos los ítems son igual de buenos. Hay ítems que son muy de extraversión, que me lo miden muy bien, y hay otros que no tanto. Entonces, por ejemplo, he cambiado un poco los ítems, ¿vale? Lo que hacemos es dar a cada ítem un peso factorial, que eso no es más que el decir cuánto de relacionado está con la extraversión, cuán bien mide la extraversión, ¿no? Entonces, el ítem 1, salgo mucho de fiesta, pues tiene muy, muy buena pinta, ¿no? Venga, Marcos y María, me vais a empezar a decir, por ejemplo, qué peso factorial le daríais a salgo mucho de fiesta con la extraversión. Por cierto, creo que lo tengo aquí puesto, sí. Los pesos factoriales van de -1 a 1, ¿vale? 0 sería, no tiene nada de relación con la extraversión. 1 sería, tiene toda la relación, o sea, el mejor ítem de tu vida. -1 también puede ser muy buen ítem, lo que pasa es que mide lo contrario a extraversión. Lo contrario. Claro. Introversión. Yo le daría un 0,7, más o menos explica un 70%, ¿no? O un 0,6. Un 0,6, vale. ¿María? Es que, claro, depende, porque una persona puede salir mucho de fiesta, pero salir con sus amigos y solo estar con sus amigos. Entonces, al final, pues yo diría más de un 0,5 para ser un poco más conservadora. Joder, la verdad es que tenéis razón, ¿sabes? Yo puse en el ejemplo, para ser más exagerada, un 0,9. Hostia. Porque dije, es como lo más de extraversión salir de fiesta, en plan... Pero yo diría más que un 0,9 sería, me gusta estar rodeado de gente. Muy bueno, por ejemplo, genial, ¿vale? Rodeado de mucha gente. Perfecto, siguiente ítem, no suelo salir de casa. Claro, ese sería lo contrario, por menos 0,8, que sería lo contrario a... Sería como un 80% de contrario a ser extrovertido. Realmente de introversión. Sí. Cuidado que estás haciendo lo del %, y habría que elevarlo al cuadrado para decir el porcentaje, pero más o menos. Sí. ¿Cuánto dirías tú, María? Pues... Nos comentan por aquí qué haríamos en psicología sin el depende. Totalmente. Todo se responde con eso. La muletilla para todo. No, pues no sé. Aquí sí que podría ser un poco más arriesgada. Sí, 0,8, 0,7. O sea, menos 0,8, ¿no? O sea, menos, perdón. Sí, menos 0,8. Menos. Pues bien, yo puse menos 0,9 también, pero bueno, que está perfecto también. O sea, esto no es un análisis factorial real, esto es un ejemplo. No, estamos aquí haciendo el tonto. Claro. Ahora, me gusta mucho contar chistes. ¿Qué os parece? Es que esto ya no es tanto de extroversión. Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Porque te tiene que gustar ser el protagonista. Entonces, 0,7 también. Yo voy a Hola, ¿qué 0,7. tal? Tenemos aquí un nuevo invitado. ¿Qué decís los del chat? O sea, me gusta mucho contar chistes. ¿Cuándo? ¿De -1 a 1? Venga, ¿Qué decís que es? Nos están pidiendo que os mojéis, gente del chat. ¿Cuánto le daríais?
Bueno, para Yo, empezar, ¿positivo o negativo? a contar Positiva. chistes, yo positivo, sin duda. Claro, yo Vale. diría que es positivo, Sí, vale. pero ya no sé cuánto de positivo. Yo 0,7. Mira, Sergio Escorial dice 0,5. Uf, 0,5. Ya, 0,7. es que puede ser, pero... Es que Tata Horseman dice 0,4. Iris, Jolín, pero Iris vais dice bajando, 0,3. madre mía. Va bajando, Madre va mía, bajando la madre cosa. mía. Bueno, la respuesta correcta, inventada por mí, 0,45 también. Vale, nos comentan aquí que no entienden por qué es o coma algo y luego pone del 1 al 5. Vale. Ah, vale, porque no has explicado lo que es la escala. Muy buena, Claro. muy buena pregunta. O sea, lo que estamos viendo aquí es cuánto de bueno es el ítem. No qué es lo que dice la persona. Sino, si Claro. si el ítem es muy bueno para medir extraversión, tiene un 1, que es el máximo. Es como si la nota fuese un 1. Si es muy bueno para medir extraversión, pero lo contrario a extraversión, que es introversión, pues sería un menos 1. Un -1. Claro, o sea, la escala sería 0,1, 0,2, 0,3, más o menos. O sea, tiene valores infinitos, pero depende de lo bueno que sea, pues se va acercando más a 1. Claro. Y depende de lo malo que sea o lo poco que lo mida, se va acercando más a 0. Exacto. Pero también se puede acercar a -1, que es muy potente, pero a la inversa. Ujú. Pues dice que lo ha entendido, genial, muy bien, me alegro mucho. Pues dice que Tiene 0,3, vale, pues correcto. 0,3. Yo dije en mi versión inventada 0,3, que aquí está basado en absolutamente nada, pero ole, para quienes habéis dicho 0,3. Sí. Ya, Bueno, mira, también nos han dicho que es verdad que 0,3. me he venido arriba con 0,7. ¿Te gustaría contar un chiste ahora? No. Venga, el último de todos. Me gusta mucho la música clásica. A ver, chat. No, yo no veo ninguna relación. Yo diría un 0, 0,1 o menos 0,1. No veo ningún tipo de relación. ¿Qué decís A ver, vosotros? gente del chat, 0,2, 0. Sí, Menos yo diría 0,2, menos 0,3. Menos 0,3. Bueno, sí, Marta puede ser dice que por nada, que 0. que esté más relacionado con gente introvertida. ¿Vale? Bueno, yo os cuento mi triple. Mi triple era menos 0,3. También, como Sergio Escoria. ¿Por qué no? Sí, estoy de acuerdo. No hay ninguna... O sea, es verdad que yo en el momento pues lo vi lógico, pero ¿por qué no? Lo cual está muy bien porque tenemos ahora mismo una hipótesis previa. Tenemos una hipótesis previa de cómo podría funcionar este test de 4 ítems. Así que solo haría falta pasarle este test a un montón de muestra, pasarle un análisis factorial y comprobar a ver quién tenía razón de todo esto. Claro, al final esto es una herramienta matemática que va a verificar si lo que estamos aquí inventando es cierto o no es cierto. Correcto, exacto, muy bien. Entonces nada, pues eso sería lo que es los pesos factoriales. Más bien el puntaje bajo porque no mide la extraversión. Claro, me diría introversión en este caso. Bueno, yo qué sé, a lo mejor no, a lo mejor música clásica, no sé, también es de... Bueno, sí, no sé. Ni idea, la verdad. Me parecía como calmadita, entonces digo, bueno, pero no lo sé, no tengo ni idea. Sí, puede ser. Viendo muchas cosas. Aquí nos comenta Marta, pero para determinar qué indica introversión, escuchar música clásica, habría que basarse en alguna teoría que pudiera defenderlo, ¿no? Correcto. Obviamente, Muy bien. obviamente. Vamos a Sí, aplaudir sí. eso porque, ole, o sea, exacto, 100% para tener esa hipótesis tendríamos que basarnos en algo. Yo me he basado en prejuicio, quizá. No sé. O sea, yo me he basado en la nada, así que Total. fatal. Sí. Bueno, En prejuicios, totalmente. otro Async. Sí. Otro concepto importante, ¿vale? O sea, el modelo que nos va a sacar el análisis factorial puede ser bueno. O sea, el modelo es esto, ¿vale? Los pesos factoriales, los ítems y el constructo. Ese modelo puede ser bueno o puede ser malo, ¿vale? Por así decirlo. Es decir, puede ser que tenga sentido con los datos que le hemos dado, con lo que ha contestado la gente el cuestionario, o puede que no. ¿Y eso cómo se mide? ¿Cómo de bueno es el modelo? Con la bondad de ajuste. La bondad de ajuste, sencillamente, son unos cuantos numeritos. Hay miles de indicadores de bondad de ajuste. Tú coges los que consideres más adecuados y el índice te dirá, pues mira, tu modelo se parece mucho a los datos reales, con lo cual, genial, eso está muy bien. O te puede decir, mira, tu modelo no se parece nada a los datos reales, así que por favor, o busca otros modelos alternativos o plantéate si tus datos realmente estaban bien tomados, que eso también puede ser. Me encanta que lo expliques todo con memes. Gracias. Ahora cada vez
Cada vez que decís bondad ajuste, me viene a la cabeza lo que dijo María de diosa del fitness. Me encanta. Es que en inglés es goodness of fit. Y claro, Claro, lo siento por pensar de esa forma. me encantó, María, por favor, ¿puedes contar lo que te pasó? Ay, a ver, que conste que fue culpa del artículo que estaba leyendo, ¿vale? Yo estaba leyendo un artículo sobre el bienestar emocional en personas, en sacerdotes, creo que era algo así. Wow. Que realmente luego no me sirvió para nada, pero lo tenía que leer. Y entonces yo leía todo el rato, en vez de Goodness of Fit, leía Goddess of Fitness. Entonces mi cabeza lo traducía como diosa del fitness. Entonces al final lo dejé con eso en mi cabeza. Esto es de lo mejor que he oído en metodología. Te lo De juro. brutal. Lo mismo a la gente se le queda por ese nombre, al O sea, final por le hago una favor. tendencia. ¿Qué vamos a hacer hoy en el directo? Porque ya más o menos se sabe lo que es el análisis factorial. ¿Qué vamos a hacer en el directo? Vamos a coger una base de datos de un test real, de un test ultra famoso, probablemente de los mayores. Sí, yo creo que es el más famoso que hay en personalidad. Yo creo que en personalidad seguro, pero yo creo que también Sí, sí. incluso en psicología es como de los más top que hay. Hemos cogido unos datos de libre acceso que si queréis os pongo, no sé si David que estás por ahí, si puedes poner el link por si alguien quiere entrar por ahí a bichear, el de Open Psychometrics. Y bueno, pues es una base de datos de 20.000 sujetos, ni más ni menos. Una locura. 20.000 sujetos. Madre mía. Enorme. O sea, igual estamos aquí, alguno de los tres, en esa base de datos y no lo sabemos. Sí, sí, a lo Probablemente. mejor. Entonces, lo que hemos hecho es sacar una submuestra, porque es que si no nos va a petar R, El programa. Sí. El ordenador. el ordenador, y la cabeza también puede. Sí, y entonces lo que hemos hecho es eso, sacar una submuestra de 200 personas, ¿no? Más o menos. Y lo que queremos hacer es pasar el análisis factorial e ir viendo qué pesos factoriales le da a cada ítem. O sea, este test que habíamos visto de ejemplo tiene 4 ítems, pero en la vida real suelen tener más. Concretamente este tiene 50 ítems. De hecho, os voy a enseñar cómo es el modelo que se teoriza, ¿vale? La teoría que hay sobre ese modelo. Este es el Big Five. Big Five porque son 5 grandes. Los 5 grandes en español. Los 5 grandes. Que son los 5 grandes rasgos de la personalidad. Entonces, la E es extraversión, la que ya hemos visto. Entonces tiene sus 10 ítems de extraversión. N, neuroticismo. Venga, a ver el chat. ¿O qué es? Es difícil, ¿eh? Venga. Bueno, A, mejor, que es más fácil. ¿Qué es A? A ver si alguien lo Bueno, a sabe. lo mejor les lía más saber lo de la A, porque yo ayer la lié con eso. Pero es que justo A es la que coincide en inglés y en español. Claro. Es que está en inglés, pero Big A... Five bastante mejor que el horóscopo. Sí, totalmente. He de decir que hubo un día que estuve tentada a hacer, y de hecho lo hice, un cuestionario con las movidas que dice el horóscopo, en plan, adjetivos que dice el Buah. horóscopo para cada signo y luego ver si salían los signos como constructos. Luego pensé, ¿qué estás haciendo, Alicia, con tu vida? Apertura, dice Cristian. ¿Vale? No es apertura. No es apertura La ha liado. porque La ha estamos liado. en inglés, ojito. Claro, es Amabilidad. Correcto, Sí, amabilidad. O, Apertura es agreeable, openness. algo así. Exacto. Es la Openness is the new Sagittarius. Absolutamente. Ahí tenemos openness. Bueno, ¿y C? ¿Alguien sabe qué es C? Porque C es difícil. Yo no sabría traducirlo al español tan fácilmente. Venga, ¿cuál es el quinto grande que nos queda? Escorpio. Oye, lo importante es Capricornio. Muy bien. Leina directamente nos pone puntos suspensivos. Venga, vamos a decirles consciousness, que por lo visto es responsabilidad, ¿vale? Sí, responsabilidad. Yo la verdad es que no sabía que responsabilidad era consciousness en español, en inglés, pero bueno. Pues eso, son los 5 grandes. R, si no lo sabe alguien, es un programa estadístico que sí, bueno, estadístico y es de programación básicamente y sirve pues, para analizar datos o puede ser para matemáticas también se usa mucho. En general se usa en la investigación. Exacto. De verdad, que el código nos asuste, no os vayáis, por favor, no nos vamos a No, pedir no os que preocupéis entendáis que no vamos a explicar nada de eso. el código, claro. No Bueno, os asustéis. de hecho, aquí tenemos los datos, ¿vale? Tenemos una variable aquí, Big Five, y aquí vamos a sacar una muestra de 200 sujetos. De hecho, ya la tenemos cargada para que no haya ningún problema. Ya De los existe. 20.000 que había, ¿no? De No, los 60.000 has dicho. 20.000 No, que 20.000, había. 20.000. 19.000, No metas más gente. No metas más gente, por Dios. Es bastante, para psicología. Entonces, Sí. vamos a ver
A mí me encanta esto porque lo que podemos ver es la matriz de correlaciones. ¿Qué es eso? O sea, cómo se relaciona cada ítem entre sí. Porque claro, lo que realmente se come el análisis factorial son las correlaciones entre los ítems. Y luego de esas correlaciones ya te saca los constructos. Entonces, esa es la... Correlación, para los que no lo sepan en el chat, es relación, básicamente. Sí, Cómo se relacionan dos ítems. sí. O sea, es un numerito que te dice cuántos se relacionan. Como lo del peso factorial, pues igual. De Sí, menos es 1 a 1. de -1 a 1 igual. Y esta es la locura de matriz que tenemos. Una cosa muy loca. Que tampoco hace falta Madre entenderlo. mía. Que no hace lo falta entendemos entender nosotros. nada. O sea, para que sepáis, hay una cosita que mola mucho que se llama Chordplot, que lo que nos va a hacer es sacar la matriz así con coloritos. Y entonces, Más pues, más o bonita. menos podemos ver, estos son los ítems de extraversión, neuroticismo, amabilidad, responsabilidad y apertura al experiencia. Donde veis un cuadrado más o menos es donde está la extraversión, el otro cuadrado es el neuroticismo. Es que esta técnica es para flipar porque nos va a decir qué grandes constructos engloban a nuestra personalidad mediante matemáticas y este programa vamos a conseguir, y bueno, y las matrices de correlaciones y un montón de cosas, lo que vamos a conseguir es sacar qué constructos subyacen a cómo nos comportamos, cómo podemos explicar nuestra personalidad en base a 5 grandes constructos, los 5 grandes. Correcto. Entonces, eso es increíble, es increíble. Yo creo que vamos a pasar de los supuestos, ¿no? Porque si el nivel de... Sí, Vamos, que si queréis saber cuáles son los supuestos que pide esta técnica, decidlo por el chat, ¿vale? Pero vamos a ajustar como todo el nivel a muy divulgativo. Y si veis que os apetece preguntar más e indagar más, lo tenemos todo preparado por si lo necesitáis, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es pasar el análisis factorial exploratorio. Exploratorio es, mira, no tengo ni idea de cuántos constructos hay. No tengo ni idea, pues vale, ahora sabemos que son 5, ¿no? Pero vamos a imaginar que no tenemos ni idea. Queremos saber cuántos factores habría, ¿no? Entonces, tenemos distintas opciones. Bueno, nos preguntan aquí ¿y esos constructos se conforman en base a ciertas conductas? Claro, esa es la teoría. claro. O sea, en base a las conductas podemos observar esos constructos o podemos observar la manifestación de esos constructos. Ujú. Realmente la conducta es como la manifestación observable de un constructo. Es Entonces, justo, sí. según un conjunto de conductas, tú puedes decir si una persona, aparentemente según este modelo, puedes decir si la persona es extravertida, más responsable, más neurótica, etcétera. Y como fin último de esto sería predecir la personalidad de una persona. Que realmente de eso también querríamos hablar al final. Si Bueno, da sí, tiempo. luego hablamos de eso. Al final lo que hace un análisis factorial, tú no lo puedes generalizar a una población de primeras y con una sola vez que lo hagas, porque obviamente tienes una muestra y esa muestra pues no puede ser representativa por sí sola. Se necesitaría más muestras, una muestra muy muy grande. Entonces creo que sí, que esos metaanálisis son muy útiles porque al final tampoco queremos vender la idea que con hacer un solo análisis factorial ya vamos a conocer cuáles son todos los constructos de la personalidad, sino que habría que ver qué ha salido en muchas investigaciones y en base a la teoría y en base a esas investigaciones poder generalizar a la población. Yo creo que sí se podría. O sea, porque yo creo que si al final en la mayoría de los estudios que haces te sale lo mismo, la teoría te dice eso y todo te apunta al mismo lado, no podemos tampoco ser tan escépticos de negarnos a aceptar eso porque si no, no avanzamos. Y si alguna vez se encuentra lo contrario, pues entonces habrá que replanteárselo. De hecho, bueno, por poner un detalle muy guay de lo que es la fiabilidad. La fiabilidad realmente nunca pertenece al instrumento. O sea, nunca nuestro test es fiable o no lo es. Siempre es fiable, no de forma interna. El test solo es Dependiendo de la fiable, muestra, ¿no? exacto, para un tipo de muestra. O sea, yo, por Pero ejemplo... entonces realmente, por mucho que tú apliques un instrumento, o sea, aunque el instrumento sea muy usado, tendría que dar resultados similares al aplicarlo a diferentes muestras para que se considere fiable. Es que realmente no se puede considerar fiable el test de forma Claro, absoluta. O sea, tú... Sí, imagínate- es que tendría que haber pruebas infinitas para Por poderlo eso, entonces, al hacer. final, No, y aunque hagas tampoco metaanálisis, necesariamente, no lo o sea, podrías generalizar nunca, ¿no? Según esto. No, o sea, lo que me refiero es que si tenemos, por ejemplo, un test de inteligencia para niñas de entre 10 y... Bueno, 10 y 13 años, yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿no? Sí.
pues ese test es fiable, o sea, podríamos hacer un metaanálisis de ese test 300.000 veces con 300.000 muestras y podemos decir, vale, es fiable, pero no es fiable por sí mismo, es fiable para esa muestra de esos chavales con unas condiciones de administración muy concretas. O sea, si este test ahora se lo Claro. pasamos a ancianos con amnesia, o sea, con demencia, Hmm. es fiable el test. Mide inteligencia. Claro, ese claro. Claro, test. porque no es Sí. la población objetivo. Claro, exacto. Siempre hay que siempre hay que englobarlo en un contexto, obviamente. Sí. Este grafiquito que estamos viendo aquí, que se llama gráfico de Sedimentación. sedimentación, básicamente lo que nos dice es cuántos factores que tenemos en nuestro cuestionario. Pero ¿cómo nos lo dice? Bien, la regla, María, ¿tú sabes cuál es la regla? Pues se supone, en teoría, tienes que ver en qué momento baja, o sea, en qué momento deja de bajar abruptamente la curva, o sea, la pendiente. Pero realmente lo difícil aquí es saber en qué punto está pasando eso, porque, por ejemplo, yo podría decir que es en el tercer puntito, pero otra persona podría decir que es en el cuarto, otra persona puede decirte que es en el quinto, entonces al final, Sí, como mucha esta prueba es muy discrepancia. subjetiva. Sí. Exacto. Entonces, pues bueno, pues no tenemos mucha idea, porque además en otros casos se ve muy claro, pero en este no se ve nada claro. No nos vamos a quedar con 2 factores, por ejemplo, que es donde está el Claro. primer salto abrupto. Así que vamos a aplicar el paralelo, que es de lo mejorcito que hay actualmente. ¿Vas a hacer un dibujo? Sí, voy a hacer un Ahora dibujo. te pongo en pantalla grande para que la gente vea tu dibujo. Así que no hay Creo presión, que- ¿eh? Marcos, no hay presión. Vale. Creo que era algo así. Era. A ver, lo voy a explicar con mi dibujo cutre. O sea, lo que saldría si hacemos un paralelo sería algo así. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfectamente, ojo. es más, te voy a hacer Se Ojo, ve grande bien, en se todo. ve bien. Ojo a la plástica. Mira, esta línea de aquí serían los factores si no lo hacemos aleatoriamente, ¿vale? Bueno, Con los los datos ítems. de nuestra muestra. Claro. Cada crucecita sería un factor. Y esta línea roja, serían los datos generados aleatoriamente. Entonces, entendemos que los factores que caigan, que coincidan con la línea roja, podrían haber salido aleatoriamente. Entonces no los cogemos. ¿Con cuáles nos vamos a quedar? Pues con los que estén por encima de la línea roja, es decir, con los que no sean aleatorios. Pues vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y mira, y el 6 podríamos quedárnoslo, pero está tan al límite que, ya que la teoría nos dice que son 5 y que está tan al límite, pues preferimos no jugárnosla y nos quedamos con 5 constructos. Muy bien, claro, y de hecho pasaba ¿Qué- algo qué muy tal? parecido ¿Qué- a eso. qué- Muy Sí, bien, sí, muy sí. bien. ¿Qué tal me ha salido? Gente ¿Qué tal del me ha chat, salido? le damos un feedback, una review, unos aplausos, algo, porfa. Vamos. ¿Qué tal la gráfica? ¿Lo he explicado bien? Esperad, que es que no sabéis lo que ha pasado. Lo que ha Que pasado. nos banean. Se te ha ¿Qué ha cerrado pasado? Mirad ¿Qué lo que ha o algo pasado así. mientras hacías el dibujo. Ha ¿Se te aparecido. ha cerrado? Ha aparecido. Ah, que ha ¿lo aparecido veis, no? justo, Ha míralo. aparecido el Sí, sí, paralelo. sí. O sea, mirad, justo. Pues me viene genial Ah, porque es justo lo que acabas de Ojo, decir tú. espera. Lo has Vamos a invocado, comparar. Marcos. Vamos a comparar. Vamos a comparar Eh, ese dibujo, por favor. A ver, ¿Se obviamente parece o ahí no hay se como... parece? Se parece Hay muchos más muchísimo. factores. Se parece muchísimo. Es increíble, es verdad que no has dibujado Sí, los sí, sí. 50 posibles factores que hay, pero A ver, ya. Hombre, era más o menos. la Ojo, casualidad. Muy que bien. lo he clavado. Aquí tenemos nuestros 5 Me grandes. dicen que el dibujo es más bonito que el plot. Hombre, Decídselo por favor a la gente de Psych, que es el paquete que hace esto, y que te contraten para que hagas el nuevo diseño. Para ya terminar con otra opción que teníamos para elegir el número de factores, hay una cosa que se llama la regla de Kaiser, que ahora mismo, pues en su momento era lo mejor que teníamos y estaba genial, y además estaba basado en algo, no era 100% arbitrario, ¿vale? Y decía que nos teníamos que ir. Realmente estos numeritos de aquí se representan aquí, ¿vale? Veis que el 9 pues está aquí cerquita del 10, ¿no? El 5 pues ya baja al 5, 4,7, bueno, total. Que aquí sacábamos, lo que hacíamos es sacar todos los autovalores de cada solución de cuántos factores, 1, 2, 3, 4, aquí todos estos. Y el criterio de la regla de Kaiser es, María, Elegir todos aquellos que tengan un autovalor mayor que 1. Es decir, que en este caso cogeríamos 12 factores, que es una burrada. claro. sí, Absolutamente. por eso sobre extrae factores y no nos vale. Aquí vamos, sobre extrae de lo lindo. Que es normal porque hay 50 ítems, recordemos. Hmm. Total, que, bueno, pues visto lo visto, ¿con cuántos nos quedamos?
Nos quedamos con 5, yo creo, ¿no? Chat, Sí. decir con cuánto nos quedamos. ¿Veis Que este lo digan dibujo? ellos. ¿Y con cuántos os quedáis con este dibujo? No, con el dibujo no. El dibujo está sesgado. Venga, nos quedamos con 5 factores. Y ahora vamos a ver cómo es la estructura del cuestionario, o sea, los famosos pesos factoriales de estos de los que hablábamos antes, cuando Ujú. hay 5 factores. ¡Tatán! Vale. Estos son los Luego, ítems. Los ítems reales, lo que la gente contestó, ¿vale? Entonces, si veis ahí arriba E1, corresponde con este E1, ¿vale? Estos son los 5 factores, así en columnas, ¿vale? Y tenemos que aprender tenemos que ponerle nombre Sí. a estos factores. Señálales dónde están los factores por si... O sea, las W, donde pone... Creo que sí que se ve si los selecciono, creo que Sí, sí. sí, como los lo- Sí, seleccionas y eso sí se ve. Se subraya, Vale, genial. sí, sí. Ahí están los 5 factores. Claro, entonces Y tenemos que las- ponerle nombre, porque las- ahora mismo tienen un nombre imposible de identificar. Claro, eso. Y las filitas sería cada pregunta o cada ítem del test. Exacto. Este sería I'm the life of the party, o sea, soy el alma de la fiesta. Y estamos viendo que aquí en este factor tiene un peso factorial de 0,66, lo cual habíamos hablado antes, que era que medía muy bien, ¿vale? Que lo mide Sí. bastante, que está bastante relacionado con el constructo. Aquí no tiene prácticamente, aquí tampoco, esto es prácticamente nada. Aquí tampoco y aquí tampoco. Así que, ¿qué factor, teniendo en cuenta estos ítems que son de extraversión, que podemos ir viendo, os puedo enseñar también otros de extraversión que podéis ir viendo por aquí. Por ejemplo, no hablo mucho, me siento cómoda con gente alrededor, suelo estar de fondo, me gusta empezar conversaciones. Entenderé que algunos están a la inversa, ¿vale? Claro, vamos a Los que ver correlacionan eso. negativamente Muy interesante. son los que son, o sea, uy, que no sé hablar. Los ítems que tienen un menos delante son los que en esa dimensión, en este caso extraversión, correlacionan negativamente, es decir, que no se relacionan con extraversión, sino con introversión. Exacto, muy bien. Entonces, ¿puedes ponernos un ejemplo? Así que veas por ahí. Pues el de no hablo mucho, por ejemplo, que tiene menos 0,67, pues eso sería más, con mayor tendencia hacia la introversión que hacia la extraversión. Correcto, o sea que el peso factorial ha identificado que el ítem estaba inverso. O sea, Sí. que flipemos con eso. El Tengamos análisis en cuenta factorial, eso, o sea, claro. es que es flipante. Es que con ese menos está diciéndonos, oye, sé que ese ítem, que el enunciado de ese ítem estaba inverso. Que no está midiendo extraversión, está midiendo todo lo contrario, intraversión. Es O una, sea, es me una parece locura de prueba. Que de repente saque esos números y haya visto lo que hay. Mira, nos pregunta Sergio Escorial que qué rotación hemos empleado. La rotación oblicua. Oblicua, sí. ¿Y cuál concretamente sabéis el nombre? Porque hay muchas oblicuas. Oblimín. 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 Oblimín, muy bien. ¿Y por qué esa? ¿Sabéis decir por qué? Es como magia. Sí, o sea, yo sé. Bueno, yo sé decirte por qué esa o Varimax. Sí, exacto, eso. Vale. Con esa rotación lo que permitimos es que un ítem sature en varios factores, ¿no? O tenga pese en varios factores. Entonces, Bueno, eso va a pasar en todos, ¿eh? En Varimax también. pero entonces en Varimax era como que forzábamos a que solo Es saturasen que uno, ¿no? Varimax es más restrictivo que Oblimin. Entonces realmente cuando tú utilizas Varimax te estás forzando a que te dé como menos cosas, o sea, le estás como, no sé cómo decirlo, Sí, estás concretamente... restringiendo más los valores que cuando usas la oblicua, y en la oblicua tienes como más amplitud. Ujú. Porque lo que hace Deja realmente es que Varimax obliga a que los factores no correlacionen. Era Claro, esa, que los sí, factores no correlacionen. Justo. Justo eso, es lo que estamos diciendo, ¿Cognomen? Sí. Sí, claro, lo que pasa es si la haces ortogonal, te estás perdiendo toda la información de los factores correlacionando. Entonces, puede ser que tu modelo no esté tan bien si los factores están correlacionando muy altamente. Claro. O sea, como que la ortogonal te obliga a que no correlacionen. La oblicua lo deja libre. Claro. Entonces, pueden correlacionar o puede que no.
Entonces tú pues, puedes mirar qué pasa. Tú miras y dices, vale, Claro. pues estas limitaciones tiene mi test o Sí. esto es un punto fuerte a favor, porque si hiciese Sublimin y no correlacionasen, saldría 0. Entonces es una tontería no Claro, hacerlo. exacto. De hecho, genial. Si pones Sublimin y sale 0, olé, o sea, tu Genial. teoría está genial. Ujú. Sergio Escorial nos dice que lo pregunto por el debate que existe en relación al factor general de personalidad o de segundo orden. Bueno, esto no sé si lo habéis oído hablar, pero es que en análisis factorial no solo están los modelos donde hay distintos factores y ya está. Hay modelos donde hay un factor general que lanza flechita no a los ítems directamente, sino a los distintos factores. Es como, esta es la causa de los factores que causan los ítems. Ostras. Sí, ¿cómo se llamaba eso? Que lo vi en un artículo, ¿cómo se Se llama llamaba? análisis factorial de segundo orden. A lo mejor tú te Sí. estás preguntando por el bifactor. ¿Te suena bifactor Este, también? sí, Ah, esa a mí sí yo me sí. suena también. Yo ese era el que había visto, el Pero el Bifactor. bifactor es distinto porque es como un general que lanza directamente a los ítems y luego específicos que también lanzan a los ítems. Es como que un ítem tiene dos pesos factoriales distintos, uno del general y otro del específico. Y es que hay movida, porque dicen, pues es que hay un factor general que se llama personalidad, Claro. más o menos, y entonces hay factores específicos y tal. Yo no estoy muy metida en eso, pero es como uno de los modelos Yo que se la están verdad que no he mirando leído ahora. mucho de eso. Nos dice Pero Cosmómada que no, si es que yo sé por qué las rotaciones no deben hacerse ortogonales. Solo preguntaba por si a nadie se le había ocurrido. Muy bien, pues muchas Vale, gracias. vale. Genial, gracias Un porque grande. nos ha servido. Depende de la escuela, ¿no? Mucha gente en psicología opta por Geomin. Y si entras en el fascinante mundo de los modelos jerárquicos... Espera un momento, me está saliendo aquí. No, en el mundo de las rotaciones, que te has saltado a otra Perdona. pregunta. Sí, no sé cuándo he dicho eso. Si entras en el fascinante mundo de las rotaciones, brain freeze. Ya ves, lo de las rotaciones es un temazo muy loco. Yo, por lo poco Sí. que sé, que yo soy más de confirmatorio y estoy explorando ahora el exploratorio, valga la redundancia. Esperando. Y el exploratorio, lo de las rotaciones me parece una locura. No hemos explicado lo de confirmatorio y exploratorio, creo. O sí No, lo... no lo hemos explicado. Es que, Vale, a ver, vale. nos comentan... Se me ha ido, si no. Claro, que el bifactor y el jerárquico son distintos, absolutamente. Bueno, y dice además que Que el yo- jerárquico es mejor que el bifactor. Bueno, habría que discutirlo. A ver qué... Y una aplicación real de un análisis así en la sociedad que ayuda a predecir un comportamiento preferente, no por entender vuestra magia. Vale. Se me ocurre una súper aplicada a esta sociedad que es selección de personal. La gente dice, pues mido la personalidad, necesito a alguien con esta personalidad, le paso un test y... A ver, que luego Para hablamos vender. si En la realmente realidad eso luego muchas es veces así. no se aplican los Para test de vender, o personalidad, sea, pero bueno. imagina, bueno, es que en realidad, por ejemplo, Instagram no necesita el cuestionario. Selección de pero participantes de la isla de las tentaciones. 100%, 100% lo aplican, Uf. soy consciente de ello. No, pero les encantaría, la verdad. Sí. O policías, Al que los final- policías quizás sean similares. Guau. Bueno, y una aplicación, o sea, que no suena como aplicación tan de mercado ni nada, pero es entendernos a nosotros mismos y poder hacer mejores prácticas en psicología, básicamente. Claro. Descubrir si hay algún rasgo de personalidad que pueda ser más... Claro. que dé una predisposición más a sufrir algún tipo de problema o quizá tener ciertas fortalezas o yo qué sé. O sea, no sé Claro. si eso puede ser, pero seguramente. Tenemos a la gente de psicología social que dice que las intenciones conductuales predicen la conducta y que son distintas de las actitudes hacia el objeto de la conducta. Una aplicación del factorial te permitiría descartar si hay efectivamente una diferencia empírica entre las actitudes y las intenciones conductuales. Por ejemplo, ¡hala, chapó! Sí, Cómetelo. Ya te digo. sí, totalmente. Bueno, ¿jugamos más con los numeritos estos? Dale. Luego hablamos si quieres, del DSM. Uf, el DSM. ¿De verdad te quieres meter ahí, Marcos? De Perfecto. verdad. Sí. Bueno, una cosa importante de esto, la verdad es que extraversión está bastante bien definido. O sea, veis que los mayores pesos factoriales están en este factor, el WLS1, que ya vamos a llamarlo extraversión. Este es el factor de extraversión. Y el resto de pesos factoriales que están en los otros factores pues son muy chiquititos y no nos molestan. Es como todos estos ítems, los de extraversión, está claro que son de extraversión. No hay más rayado. Sí, claro, son bastante altos los Ujú. pesos. Veamos al neuroticismo, por ejemplo.
que parece ser que va a ser este factor, este de aquí, o sea, el 2. ¿Vale? Sí. Parece que sí, porque tiene los pesos factoriales más grandes. Pero a ver si encontramos algún ejemplo un poco cuestionable. Vale, por ejemplo este. N10, en el ítem 10 de neuroticismo, dice que correlaciona bastante con neuroticismo, pero, ojito este peso factorial, que podría ser bajito, pero oye, pues es un poquito, está un poco relacionado. Esto está diciendo que este ítem, N10, está algo relacionado con este factor de esta columna, que ¿cuál era? A veces me siento triste. ¿Cuál era el Esto este es factor? extraversión. El Extraversión, vale. claro. Extraversión. Y dice que a veces me siento triste. Pues Y no. que es inverso, ¿no? Sí, Por sería lo como- que sea, hay algo de De introvertido introversión. en esto. ¿Puede tener sentido? Sí, puede tener sentido, porque al final la gente más extravertida oculta un poco sus emociones, porque, o sea, como que en esta sociedad para tener muchos amigos vende mucho el no voy a mostrarme débil o no voy a mostrarme triste. Voy a mostrar solo emociones positivas. Exactamente. Puede ser, por ejemplo. Podría ser. Es Una una, hipótesis. de nuevo, una hipótesis. Es una Vamos hipótesis, los es una numeritos, hipótesis, habría que intentamos comprobarlo. encontrarle sentido Claro. teórico. Vamos a Lanzamos ir a otro ideas. ejemplo. ¿Cuál era nuestro máscara. ejemplo guay este, verdad? A10. Que se supone que es de... ¿cómo se llama esto? Amabilidad. Sí, cordialidad, amabilidad. Cordialidad, ¿vale? Pero también parece que negativamente con neuroticismo y un poco positivamente también con extraversión. O sea, ¿qué clase de ítem es este? Tiene Es que un ser... ítem que pesa en todos los lados, sí. Pesa en todos Un los poco de lados. todo. Vamos a verlo. El A10. Hago a la gente sentirse a gusto. Vamos a analizar esto. A ver, gente. ¿Qué pensáis? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Hago a la gente sentirse a Venga, gusto? hago a la gente ¿Qué sentirse a hacemos? gusto. ¿Respondemos nosotros o responde el chat primero? A ver qué No, dice que el respondan chat. ellos. ¿Por qué creéis Venga. que pesa en ese ítem? ¿Por qué creéis que pesa en extraversión, en amabilidad y es inversa al neuroticismo? Que por cierto, neuroticismo, por si no lo sabéis, es cuando decimos en plan, esta persona es muy neurótica. Es como Inestabilidad emocional. Ujú. Sí, inestabilidad. O sea Sí, que digamos que sería sería bueno. lo contrario, como estar calmado. Tiene como una connotación negativa, realmente. El correlacionar alto ahí. Ujú. A ver qué opináis de esto. Claro, exacto. Tiene un componente social, ¿no? De hago a la De gente. los otros. Claro, hago a Claro. la gente. Entonces ya, pues una persona introvertida no va a hacer eso. No porque no sea una persona majísima, sino porque a lo mejor no se junta tanto con gente. Claro, y empático, y por eso tenemos en amabilidad. Exacto. Perfecto, pues es que me encanta porque es eso, es como vemos esto, analizamos el ítem y tiene sentido, que no siempre lo tiene, ¿eh? Ojo. Y además también hay otra cosita aquí curiosa, porque es que no estamos mirando el resto. A lo mejor este ítem también tendría un componente de extraversión, pero como no lo estamos viendo, pues no lo vamos a analizar y... Como que hay un poquito, yo creo, de sesgo de confirmación también, ¿no? En este proceso que hacemos de, pues quiero ver por qué correlaciona negativamente, así que voy a buscar Claro. todas las explicaciones que confirmen eso. De hecho, Totalmente. eso dice Sergio, que muchas veces no lo tiene. Pero bueno, Sí. ejemplo nos gusta un montón porque a veces se puede razonar, ¿sabes? Y eso está muy, muy guay. Vale, ¿queréis entonces que pasemos a un tema más debate? Sacamos temas, Vale. chat. Sí. No sé si habéis quedado con uno, ¿os apetece hablar de algo? Creo que había dicho antes Cognómada. A mí me apetece hablar de DSM, análisis factorial y constructos, pero Vale. bueno, Decía esos Cognómada tres que para juntos. cuando un aporte sobre el famoso debate de la personalidad versus la situación. Eso está un poco relacionado con lo de los constructos, en plan, realmente, Sí. hasta Sí. qué punto extraversión, neuroticismo son constructos como concepto o que existen en la realidad. ¿Tenemos algo dentro que Claro. se llama neuroticismo o cómo? ¿Qué pensáis? Chat, a darle. Y también, Pues que esto es María, superfilosófico. a darle, ¿eh? O sea, esto, Sí. aquí empezamos a elucubrar. Esto no es nada que sepamos, Vale. que... Nada, Venga, Yo Marcos. libertad. Yo creo que los constructos están, pero vienen dados. O sea,
se van a adaptar, ¿vale? O nosotros se van a adaptar a esa situación, o esa situación va a dar los constructos. Entonces, no podemos entender una cosa sin la otra, ¿vale? Es es tan importante la situación como los constructos. Porque si cambia la situación, van a cambiar los constructos. ¿Por qué se ve esto? Por ejemplo, lo que comentabais de los estudios interculturales en el Big Five, como se ve, no se sacan muy buenas conclusiones. No, el Big Five no se puede entender igual los constructos en una población que en otra. Entonces está tan ligado que no podemos hablar de personalidad sin hablar de contexto. Bueno. Y nos dice aquí Niar, pero un constructo no son al final 3 o 4 ítems que se parezcan mucho cuando me invento un test. ¡Boom! Uf, ¡Boom! esa Vale. pregunta, uf. María, ¿qué Vale, piensas? es que bueno, dale tú, que yo sigo emocionado. A ver, buah, es que si nos metemos aquí no salimos hasta las 12. Dale, lo que quieras. Dale. Realmente un constructo es cualquier concepto que realmente no puedes medir, o sea, no puedes medir tal cual la realidad. Por ejemplo, el amor es un constructo porque tú no puedes medir la cantidad de amor que tiene una persona. Puedes, no sé, puedes intentar cuantificarlo por la cantidad de abrazos que te da, pero no sé si eso sería una buena idea o no. Entonces, los constructos pueden intentar medirse con test, pero ¿hasta qué punto un test te va a decir o te va a dar toda la información que tú quieres sobre la idea que has planteado? Es decir, si tú tienes un constructo del amor, ¿va a ser el mismo que tenga otra persona o va a ser el mismo que tenga otra persona en la India, en Estados Unidos? Realmente al final, aunque tú hagas un test, ese test no tiene por qué medirte un constructo ideal o sea, no tiene por qué medirte lo que tú estás diciendo de forma ideal, sino algo aproximado de lo que tú estás intentando ver. No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Sí, claro que sí. Pregunta Sergio Escorial, ¿dónde empieza esa invención? ¿De dónde tienes que partir? Claro, o sea, nos podríamos inventar cualquier constructo. Es que sí. Sí, porque tú cuando defines algo, estás inventando algo, estás creando esa realidad, ¿vale? Entonces, sí, o sea, la conciencia es un constructo y nadie duda de ella. Y al igual pasa, yo creo que en la psicología, que al final cuando definimos algo lo estamos creando. Eso sí, hay que hacer una distinción obviamente entre cómo entendemos esas cosas, porque hay veces que constructos se entienden desde modelos que para nada se parecen a esos constructos y son muy peligrosos. Por ejemplo, los trastornos mentales, el modelo médico. Pero bueno, yo creo que... Yo creo que sí, que los constructos al final los crea el hombre con el lenguaje, el hombre o la mujer, ¿vale? El ser humano con el lenguaje. Yo creo que todo el rato estamos creando constructos, ¿vale? Y que antes de crearlos no existen como tal, pero cuando los creamos sí existen y nos sirven para entender nuestra realidad. Vale, entonces un poco a lo que decía Niar, porque dice, hombre, si son 3 ítems muy redundantes, pues al final seguro que hay una invarianza muy guapa entre países. Esto yo creo que podemos verlo como... Si yo creo un test de 4 ítems, por ejemplo, que miden ciertas cosas y yo le pongo una etiqueta, ¿he creado un constructo ya? También, o sea... ¿Tengo ya un constructo? Mira, yo creo que tú como individuo no creas un constructo. Un constructo lo crea una sociedad. Eso, o sea, entonces, no, tú si te gustan los calcetines, si tienes una proyección hacia los calcetines, no puedes crear el constructo de calcetines. Es una cosa que tiene que ayudar a entender cómo funciona la sociedad. O sea, porque no estamos hablando de individuos, estamos hablando de poblaciones. Entonces, el constructo empieza a ser constructo cuando nos sirve para entender y para operativizar. O sea, cuando lo definimos y cuando nos sirve para... tiene una utilidad en nuestra vida. ¿Vale? Y tiene un sentido. Porque al final es lo que hacemos todo el rato, crear constructos, definir cosas y crear constructos. Y lo hacemos constantemente, sin darnos cuenta. Es más, todas estas palabras que yo estoy usando son constructos creados. El lenguaje es el mayor creador de constructos y en sí es un constructo. Bueno, yo estoy viendo aquí una postura muy radical, ¿eh? Claro, ¿tenemos alguna forma de saber qué constructos son más útiles que otros? Bueno, espera, que hay un montón de cosas aquí en el chat. Hay un montón de interacciones, sí. Sí, espera, vamos a interactuar con las actitudes hacia los calcetines seguro que también son un constructo y puede que me correlacione con el número de pares que cada persona guarda en su armario.
Oye, mira, ya tenemos una hipótesis. Sergio Vale. dice, partes siempre de una teoría que te permita dar una definición operativa, establecer cuántos componentes tiene y cuál es la relación con otros constructos diferentes. ¿Es así? En plan, Claro. siempre partimos de una teoría. Además, en ciencia partimos de Es la teoría fundamental. y volvemos siempre Se a supone ella. que sí. Sí, se supone que sí. Siempre volvemos a ¿Cómo? ella. Otra cosa es que se haga siempre. Claro, o sea, no Es que me vale con... debería Debería hacerse hacerse. siempre. Claro. O sea, yo Para creo que poder fundamentar tus se debería conclusiones. filosofar primero sobre cómo vamos a conocer esto, sobre cómo lo vamos a entender, sobre cuál es la forma correcta de entenderlo. Y ya una vez ya hemos llegado a ese punto, ya es cuando vamos a aplicar herramientas para comprobar que lo que hemos filosofado y lo que hemos entendido es así, o puede operativizarse así. Pero siempre antes tiene que haber esa discusión, o sea, no podemos meternos aquí con un test de ítems aleatorios y decir, a ver qué sale aquí. No, hombre, eso es una locura. O sea, entonces un análisis exploratorio tiene que venir precedido de una teoría, aunque sea exploratorio y todavía no conozcamos, sí, Ole. tiene que haber una teoría. Muy bueno ese apunte. Nos comenta Alfa, un conjunto de conductas o proposiciones que correlacionan con un concepto podría ser la descomposición en piezas de esa cosa que no se puede medir. El problema de siempre es si esas piezas o conductas que definen, o sea, serían los ítems, ¿no? Que definen algo, lo definen realmente en todas las situaciones, personas, etc. Pero mi pregunta es, ¿queremos que siempre el constructo sea universal, inestable en el tiempo? O sea, estable en el tiempo, tal? ¿Queremos eso? ¿Sería No, lo que buscamos? Es que se podría buscar una manera idealizada, pero yo, la yo creo realidad que es no. imposible que eso sea así. Porque va a haber siempre diferencias individuales. Entonces al final nunca vas a poder decir que la personalidad supuestamente es algo que es estable y permanece en el tiempo, pero Pero a lo mejor también no es tendría por qué, dependiente ¿no? del contexto. Ujú. Entonces al final, Claro, es dependiendo del contexto, pasan los años, cambia el contexto, cambia la personalidad fuera. Ya está. Cambia, no es estable. Vale, Dice sí, que las actitudes hacia la limpieza de los servicios públicos, porque creo que también hay herramientas para eso. Que haya herramientas no significa que estén bien hechas ni que estén midiendo algo con sentido. exacto. Porque bueno, de hecho este constructo concretamente sí que sí, sí, ¿Cómo? que puede ser, pero que Sí, sí, de plan, hecho está yo, diseñado por un psicómetra, o sea, y sigue Qué todos los bien. pasos y todo, pero que, o sea, realmente se puede hacer, efectivamente se puede Sí, hacer. sí, por poderse hacer se puede hacer, pero habría que ver si realmente es útil y si realmente nos sirve para si explicar realmente es algo. válido. Claro, Realmente si nos sirve para... Pues es que ya entramos en la parte de la filosofía que es el pragmatismo, en plan. Sí, Si nos sirve para algo, bien. Pero no tiene por qué ser claro. eso lo mejor. No sé qué pensáis al respecto. Y nos hemos saltado una intervención que ha hecho Alex también. Sí, sí, pues la puedes leer por fin. Sí, el constructo sería como el entendimiento de un ítem. El tuyo con tu personalidad, no sé leer, con tu personalidad, situación y comparado o contrastado con otra valoración de otra persona. Sin entrar a religión, sentimiento, forma subjetiva de entender, tu constructo será dependiendo de tu población, ¿no? Sí, Pues sí, un poco lo que sí, estamos diciendo, Sí. ¿no? Ujú. sí, 100%. Las diferencias individuales y culturales existirán siempre, pero la universalidad y explicar todas las situaciones sería lo que aspira la ciencia como tal, ¿no? Sí, Si eres determinista, sí, pero es que en psicología tampoco podemos ser deterministas del todo. a ver, como que... O sea, a ver, querer no es poder. Entonces, podemos querer serlo, pero yo creo que hay tantos factores y tantas interacciones que es imposible ser totalmente determinista en psicología. o sea, Siempre hay realmente que ser humildes. tú puedes Sí, decir, sí, sí. esto no es universal, esto depende de esto, esto y esto. Y estás siendo Exacto. determinista, en plan, estoy decidiendo Sí, sí, sí. que depende Los de esto, criterios. esto y esto. Ujú. Claro, entonces, Totalmente, sí, sí. claro, que podríamos aspirar a explicar todas las situaciones, sí. Estamos en ello, poco a poco, ¿vale? Porque es que es todo muy relativo y hay muchísimos factores, como decía Marcos. Gracias. Entonces... Sí. Más cositas. Si fuera igual para todos, todo sería igual sin cambio. No habría criterio para elegir algo especial. Todo sería demasiado aburrido. Pues también viva la variabilidad. Si es que Sí, si exactamente. no hubiera variabilidad no existiría la psicología. Supongo que habrá que explicar en función de la utilidad que pueda servir en cada momento. Sí, Claro, total. sí, tiene que estar ligado a eso. No podemos... Es que sería como intentar entender nuestro contexto actual
en base a lo que teorizó alguien en su contexto de hace 1000 años, pues sería ridículo, y sería ridículo intentar explicar eso porque se nos escapan un montón de factores que interactúan ahora en nuestra sociedad, como es la tecnología, como son los móviles, y que cambian drásticamente cómo nos relacionamos. Entonces, o sea, podría servirnos para decir, vale, qué cosas tenían en común, y entonces ahí viene lo que estamos estudiando. Con con estas variables sí que esto tiene sentido, pero mete todo lo demás, ya deja de tener sentido. Puede servir para algunas cosas, pero nunca para explicar todo lo que... para llevarlo a un tiempo futuro, ¿sabes? Ujú. No sé si me he explicado. Sí, sí, totalmente. Sí. Nos dice Sergio que, hombre, es cierto que el objetivo del conocimiento científico es establecer leyes con la mayor generalización posible, idealmente leyes universales. Pero con alguna excepción, creo que estamos lejos de esto. Claro, en plan, leyes universales, pero en esa ley universal de la psicología tiene que entrar la cultura, la situación en la que estamos, las diferencias individuales, o sea, la historia de aprendizaje, todo. Claro. Ha dicho Niar que, dice, ¿y eso es útil o no? ¿Qué criterio utilizamos para delimitar esa utilidad? Pues eso es lo Vale. que quien ha propuesto el constructo es su tarea. Sí. Esto es como leía el otro día que era como Dios no existe. No, Dios sí que existe. Y decía, no existe. Y le contesta el otro, ah, sí, pues demuéstralo. Si tan científico eres, demuestra que Dios no existe. Y es como, no, mi trabajo no es demostrar que Dios no existe. Tu trabajo es demostrar que Dios existe, porque eres tú el que lo has propuesto. Entonces es un poco, a mí me gustó mucho porque es un poco eso. Sí. Es un poco, bueno, pues tenemos un constructo y yo creo que este constructo es relevante para la sociedad y tengo que justificarlo. Pero al final realmente para saber si es relevante o no, entraría muy en juego la financiación. Más que Bueno, otra cosa. Vale, Pero pero no me vamos voy a a meter en ser... ese berenjenal No, porque si no... vamos a tener buenas... Vamos a ser optimistas y vamos a decir que la sociedad y que sea una sociedad mejor. Sí. Y ya está. Nos haría falta operativizar un constructo para eso, ¿no? Utilidad percibida de los instrumentos psicométricos, me encanta. Ya tenemos un proyecto. Sí, bueno, pero eso podría ser. Eso existe, yo creo, o sea, existe. Otra Yo cosa creo que ya existe, es sí. que importe demasiado porque, claro, Ya. a lo mejor en un contexto concreto sí, pero... Pero ¡Hombre, eso es un correlación constructo... ilusoria! ¡Estás aquí! Primera vez en el chat. Bienvenido. Bueno, es que yo con Adri yo he tenido unas conversaciones filosóficas. Bueno, este chaval, si no le seguís, podéis seguirle. Reflexiona muchísimo sobre filosofía de la ciencia y es un Ay, qué crack. guay. Bueno, nos comenta, la idea del dios cristiano es contradictoria porque no podría crear algo tan pesado que él no pudiera mover. Jaja. Me encanta, pues eso es una de las cosas que no es nuestra tarea desmentirlo, que sea la tarea de la otra persona el corroborarlo, pero sí. Cristian, sí. espera, yo Dale. le quiero contestar, porque dice, si algo depende de todo para ser realmente es algo, vale, no depende de todo, o sea, yo creo que los constructos no dependen de todo, dependen de muchas cosas, pero no de todo, y a lo mejor, o sea, lo que nosotros queremos es saber esas condiciones o esas variables para poder explicarlo y decir, esto funciona si tenemos estas variables, pero no es que dependa de todo, no todo está relacionado con todo, está relacionado con algunas cosas, y obviamente unas tienen más peso que otras. Uh-huh. Dice Adri que para conocer la validez de los test molaría la filosofía científica, claro. O sea, es que Sí. validez Sí. es un concepto filosófico. O sea, que podemos estudiarla y lo hacemos, de hecho, y tenemos muchos procedimientos para estudiarla, pero es un concepto filosófico. Spinoza hablaría de que un creador de tal mundo ignoraría algo tan pequeño como la humanidad. También. Vamos, si queréis hacemos un directo de Dios no existe. O Concepto existe. de Dios a lo largo de la historia. Hipótesis nula, Dios existe. Vamos a rechazarlo. Si Dios fuera tan perfecto no crearía nada, porque eso sería un acto egoísta. Filosóficamente se ha rechazado. Pero la hipótesis nula no sería Dios no existe. Bueno, da igual. Normalmente se pone O sea, Dios igual algo. Dios igual existe, por ejemplo. Yo qué sé. Dios igual a omnipotencia. ¿Quieres hablar de lo del DSM? Ay, A ver qué sí, ideas se te yo proponen. quiero hablar Venga, de eso. Y con esto ya vamos cerrando. Vale. Bueno, hay un problema de base, no sé, la gente que esté metida en el chat que no entiende, que no sepa de psicología, el DSM es el manual que sirve
para diagnosticar los trastornos mentales. Cuando hablamos de trastornos mentales hablamos de depresión, esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, agorafobia, no sé, trastornos de adicción, trastornos de alimenticios, pues bueno, hay un montón, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto? Que esto, yo creo que, o sea, corrígeme si me equivoco, pero empezó a crearse con Kraepelin, ¿no? Y la psiquiatría, ¿no? Y se entendía desde una perspectiva más médica. Entonces, nuestra raíz es muy médica, cuando lo nuestro yo creo que no es médico, en el sentido de que tú no coges un virus o un agente externo y ese te provoca una enfermedad, y esa enfermedad te provoca unos síntomas. Entonces, el peligro de esto es que estamos entendiendo que la depresión es: pillas una depresión o pillas una esquizofrenia o pillas un trastorno de ansiedad. No, tú no pillas nada, tú tienes una serie de... ¿Qué ejemplo has utilizado? Una gripe, ¿no? Una gripe es un constructo. Claro. Una gripe, vale. Una gripe no, es un constructo, pero tiene base natural, ¿vale? Porque el hecho de llamarlo gripe es un constructo porque tiene unos síntomas y tal, pero tiene una base natural y una base común a todos, que todo el mundo tendrá estos síntomas, ¿vale? En cambio, en psicología no hay dos depresiones iguales, igual que no hay dos esquizofrenias iguales, igual que no hay dos trastornos de ansiedad iguales. Que ese es el peligro y la diferencia tan abismal que hay. Entonces, que nosotros estemos entendiendo eso como el modelo médico y como si fueran iguales, cuando al final es que es totalmente diferente, porque lo que iba a decir, que al final en psicología tú tienes un trastorno porque unas conductas que tú tienes una serie de conductas, ¿vale? O sea, tú no pillas nada y luego tienes unas conductas, sino que tienes una serie de conductas que, para abreviarlo, lo llamamos de una manera. Y para entenderlo, pero realmente es para entenderlo, no es que tú tengas algo dentro. Tú tienes una serie de conductas reaccionando a un entorno. Entonces, como de base es lo contrario a la medicina, ¿qué estamos haciendo? Intentando, bueno, también he visto las campañas estas que intentan decir, no, es que es lo mismo una enfermedad física que una enfermedad psicológica. No, no es lo mismo. Son dos mundos. O sea, que se deberían tomar igual de en serio, totalmente. Se deberían tomar igual de en serio, porque las dos afectan y las dos... las dos condicionan nuestra vida, pero no son lo mismo. Dejad de decir que son lo mismo. O sea, si es que parten de bases totalmente diferentes. Lo que tú propones entonces es como si pensásemos en términos de análisis factorial, donde tenemos un constructo que manda flechita a los ítems, que los ítems en este caso serían las conductas problema, ¿no? Pues si tenemos depresión, el constructo, y tenemos las conductas que son llorar mucho, sentirme miserable, no perder reforzadores, no sé qué tal. Entonces las flechitas no irían de la depresión a el ítem. No sería como la depresión causa esos Claro. Que nunca, síntomas. no puedes decir, o sea, tú no puedes decir que la depresión cause esos síntomas, pero es que tampoco puedes decir que los síntomas te vayan a dar lugar a una depresión. O sea, al final, aquí estamos con el que viene antes, la depresión o las conductas desadaptativas. Las conductas. La depresión como tal no viene antes. O sea, mira, Es que yo... eso mola ¿Tú estás porque hay seguro? modelos, o sea, hay Sí. modelos matemáticos que son, pues eso, como el factorial, pero donde las flechas van invertidas. Entonces, queremos registrar una serie de conductas o de indicadores o lo que sea, y decimos, con todo eso vamos a generar una variable latente que le vamos a poner un nombre. Y vamos a utilizar esa variable porque nos es más rápida, pues para tomar decisiones, tal, porque en vez de calcular todas las conductas por separado, pues voy a trabajar con el constructo. ¿Qué os parece eso? Voy a explicar una cosa que, por si a alguien no le ha quedado claro, es, mira, esto, vuelvo a los dibujos. Dibujito. Esto Ay, sería, dibujo tú muy pillas bueno. una bacteria, ¿vale? O un virus, Me y encanta. esa bacteria o virus te va a dar unos síntomas, porque lo has pillado. Ya tienes síntoma 1, síntoma 2, síntoma 2, fiebre, no sé qué, lo que sea. Vale, eso es medicina. Mira en psicología lo que pasa. Yo no salgo de la cama. Yo no me quiero relacionar. Yo estoy todo el día triste. Voy a llamar a esto depresión, pero yo no he pillado una depresión. Yo tengo unas conductas o tengo una adaptación al medio que, para entendernos entre psicólogos, tú no has pillado nada. Le vamos a llamar depresión, y para poder estudiarlo. Entonces, no es que no exista, porque claro que existe, los constructos existen y nos ayudan a explicar el mundo. Yo no estoy negando
yo no estoy Sí, negando los existe. trastornos mentales para nada, que no se me malentienda. Lo que estoy diciendo es que no se pueden entender igual que el modelo médico, porque son lo contrario, es que empieza al revés, Marcos, te estás exaltando mucho. Me encanta. Sí, sí. Pero yo Nos creo estamos que... dejando yo muchas creo que- cosas del chat. O sea, vamos a Sorry, recoger cosas del vamos a chat, volver al chat. pero yo también he pasado esa fase, que lo sepas, de flipar en plan, pero vamos a ver, y pasó en la cuarentena también, porque el ejemplo del A mí me coronavirus pasó el año venía pasado. perfecto. El año pasado con muchas asignaturas me pasaba eso ¿Verdad? de decir, pero Yo ¿por qué creo que estudio esto? todo el mundo Si tenemos realmente me ese lo estáis mood. diciendo que no. Bueno, nos dice Ata A Horseman, ver. ¿no todo el mundo pasa la gripe igual? Igual que no hay dos depresiones iguales, no hay dos gripes iguales. Hay variabilidad en sintomatología y reacciones en el sistema inmune. Bueno, mira, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Hasta qué Sí, punto pero hay un vienen patrón? dados por un patógeno común. Sí. Eso sí que es común para Sí. todos. Sí, sí, Ya, porque hay eso una sí. causa biológica. Ujú. Y Claro, en un exactamente. trastorno mental no hay una causa biológica. O no se ha No. demostrado que la haya todavía. Ujú, muy bien. No, es que yo creo que no la hay. En plan, Ya, pero estoy Pero opinando, la estoy opinando. que no la ausencia de haya. evidencia no es evidencia de ausencia. Ya, Marcos, eso es Exacto. muy Sí, sí, importante. ya, lo sé, pero, o sea, que no necesitamos encontrar una causa biológica para que se nos tome más en serio. Eso Es es que la verdad. realidad, la mayoría de las cosas y de la realidad que entendemos son construcciones y son nosotros interaccionando con el medio. Entonces, al igual que un trastorno mental. Y no por eso es menos importante o No, menos eso está válido, claro, eso o hay está que claro. tomarlo menos en serio. No tenemos que encontrar una causa biológica para que se nos tome en serio y no tenemos que ponernos al nivel de la medicina, porque somos otra cosa. Y ya está. Ole. Vamos a ver qué nos dice Marta. Y se infiere que esas conductas pertenecen a esa categoría cuando no tiene por qué ser así. Dice Alex, a cada cual le afecta distinto. Vale. Dice correlación ilusoria, hay constructos materiales y otros inmateriales. Es importante lo que comentas de la gripe. Hay un sistema biológico que tiene una serie de cambios naturales que han cambiado con respecto a un estado previo, por lo que ese constructo es material y es científicamente viable. Hay otros constructos que no. Uy, lo de científicamente viable me interesa. Vamos a ver qué dice Cognomada. La depresión se identifica con la serie de conductas con que se diagnostica, pero bajo este enfoque. No existen los falsos positivos ni los falsos negativos, ni los diagnósticos equivocados, ¿no? Ah, perdona, dice que se identifican, que la depresión se iguala con la serie de conductas, claro. Entonces, no habría diagnóstico, no habría decir si esta persona... Vale. Aquí tenemos un grave problema y es que partimos de una base médica. Lo que habría que hacer es destruir el maldito DSM, volverlo a hacer otra vez, volverlo a hacer alejándonos de esa perspectiva médica, alejándonos, volviéndolo a construirlo todo. Y realmente hasta podríamos aplicar un factorial, no con los criterios diagnósticos que hay ahora, sino con la nueva investigación, la nueva teoría que hagamos, ¿vale? Oye, Para ver si esos constructos realmente son así. mira, ¿Vale? Que al interesante. final, Entonces, el que tú hagas un factorial. diagnóstico pero es que el realmente problema no sirve de de hacer... nada. Bueno, a veces sí sirve porque a la gente le ayuda poder entender las cosas. Entonces, Es que depende de la persona, porque si tú a depende una de la persona, persona ya que está. O sea, está ni súper 100% hundida sí ni le 100% no. dices que tiene depresión, a lo mejor le hundes todavía más por el estigma que hay en la sociedad sobre lo que es la depresión. Entonces, ¿hasta qué punto le puedes meter una etiqueta a una persona sobre tienes esto? Es como, no sé, tú vas al médico y te dicen, no sé, que te has hecho algo en el brazo y te dicen que es un traumatismo grave, pues te asustas. Pero si te lo dicen de otra forma, pues no te asustas tanto. Pues yo creo que en psicología habría que hacer lo mismo, decir a una persona, tienes una serie de conductas que no son adaptativas ahora mismo. Vamos a intentar con terapia ayudarte a que mejore tu adaptación al ambiente. Más que decirle, mira, tienes depresión, tómate esta pastillita. Ujú. A ver, vamos a Eh, retomar. ¿Qué dice Alfa? Al Y que al igual... final nos liamos. No, a ver, es sí, normal, muchas estamos gracias, Escorial, interactuando. por lo que me A han ver. mandado. Le echaré un ojo. Alfa A ver. dice, al igual que hay variabilidad en la sintomatología de la gripe, hay variabilidad en la sintomatología de los trastornos. No hay dos depresiones iguales. La causa de la gripe siempre es la misma, pero la causa del trastorno nunca es la misma. Muy, muy bueno ese apunte. El problema realmente está en determinar la causa como única y pensar que algunos síntomas son la causa del trastorno. De ahí el sobrediagnóstico en muchos casos dependiendo del tratamiento. Correlación Sí, ilusoria totalmente. dice, más que la conducta ir antes que la depresión, puede que vaya a la vez, porque mientras te sientes mal por algo, dejas de hacer cosas, pero al dejar de hacer cosas te sientes peor y es un bucle.
Exacto, eso es lo que yo creo. De hecho, hay modelos distintos al análisis factorial que se llaman los modelos Sí. de redes psicométricas. Sí, justo. Sí. Que en vez de hipotetizar que hay un constructo latente, que a veces también lo pueden hacer, cogen todas las conductas observadas y ven las relaciones que hay entre ellas. Y entonces, pues efectivamente te puedes dar cuenta de que hay bucles ahí y que dices, es que... Claro. Mira, yo quería decir una cosa que era, que estaba pensando esta mañana, digo, por ejemplo, una persona, que esto lo entiende la mayoría de gente, una persona que tú dices que es racista. Ser racista es un constructo al final. Vale, ¿qué pasa? Que nadie intenta buscar a ser racista una causa biológica. O nadie intenta buscar, y no por eso tiene menos validez en lo que estás diciendo, de que sea racista o no. Entonces, y todo el mundo entiende que ser racista está ligado a un contexto. A un contexto, al igual que los trastornos. En plan, son unas conductas que pueden ser desadaptativas, como los trastornos, que hemos aprendido o que nos vienen dadas por el contexto. Entonces, creo que hay que dejar de buscar en psicología ese biologicismo y esa causa genética y tal, y centrarse más en que al final ser racista y tener un trastorno de ansiedad, al final son conductas aprendidas y al igual que se aprenden, se pueden desaprender. O sea, es que he oído, o sea, me han llegado a decir gente de, es que a mí me han dicho que si tienes depresión, eso ya es para toda la vida. No, eso ya lo pillas una vez y es crónico. Y es en plan, Etiqueta de crónico, uff. Es que ¿qué tiene mucha tela ¿qué eso. estamos haciendo? Necesitamos una educación en psicología primero, una educación en trastornos a la población. Bueno, dice Nacho Índalo, por cierto, hola, ¿qué tal? Amigo mío. Pero Aunque haya cierta variabilidad, la realidad mantiene una serie de patrones que hacen que los seres vivos se hayan podido adaptar, a pesar de esas variaciones. ¿No es razonable pensar que hay ciertas regularidades en las conductas humanas reflejo de las regularidades del medio al que se adapta? ¡Ole! Buena pregunta. De hecho, esto es una cosa que he hablado mucho con Cognómada, porque yo he sido muy constructivista siempre. Bueno, siempre, desde chiquitita. No, a ver, siempre he pensado que eso es lo que estás diciendo tú, que los constructos pues son construcciones y que se tienen que entender en base a cómo las hemos entendido y que en la realidad de fondo no hay nada o lo que haya no nos importa porque no podemos conocerlo. O sea, realmente lo que nos importa es que este constructo es de esta manera porque lo hemos hecho así. pero es que la realidad la construyes tú. Claro, En yo también muchos pensaba sentidos. eso, pero es verdad que la realidad tiene patrones y regularidades. Y esas regularidades no parece que sean dependientes de nosotros, o sea, de la existencia de los seres humanos. O sea, existen y se dan a pesar de que haya seres humanos. Entonces ya el constructivismo ahí me Pero es chirría. que, o sea, esos patrones de los que hablas ya los estás definiendo, entonces ya los estás construyendo, ya estás entendiendo algo que estás ya construyendo Ya, previamente. ya. Entonces, no puedes Sí, desligarlo. Sí, yo tengo todavía ahí... Yo también contestaba eso. No, aún me queda mucho por aprender No y digo que todo, yo y sepa por más, digo estudiar que yo y sigo todo. rayada. Nos queda mucho a todos. O sea, no Sí. te quería decir con eso, sí, yo decía eso y ahora sé más de la vida, ¿no? Al revés, ahora sé menos. No. No, pero y yo todo lo que digo, que yo me emociono mucho al decir las cosas, pero porque, o sea, lo vivo mucho, pero que de verdad no pienso ni que tenga la razón absoluta, ni Sí, que lo sé. nada de lo que diga sea 100% así. Estoy abierto a leer cosas, a Sí. debatir con Y gente, al a que me abra la final, mente. cuanto O más sea, lees, más cuenta te das de que menos sabes. Total, exacto. absolutamente. Estoy en cuarto de carrera aún, si solo quiero opinar de cosas. Apasionado. Pero yo quiero aprender, Claro que sí, y me encanta que estés súper apasionado, pues es que Sí. eso es muy disfrutable. Genial. Alex dice, ¿y si te autoinfluye la creencia de que tienes depresión? ¿Entra antes el pensamiento de que te puede modificar o dar futuro a un dar un futuro a un diagnóstico? Bueno, sí, o sea que también, claro, ahí estamos hablando, ¿no? Pero eso de es lo que son- he dicho yo justo antes de lo del Sí. estigma Yo que creo hay que sobre iba la por ahí. depresión. ¿Sabéis la teoría del NPC? Iba a decir del NCP. No, espera, del NPC. Non-player NPC, character. pero con... Claro, NPC de videojuegos. ¿NPC de videojuego? Espero que sí, porque ya, si no me va a decepcionar. Es que no sé si se refiere a lo de que... a la teoría que lo estuvimos hablando el otro día en una clase de que tú puedes saber que tú eres real, pero no puedes saber que los demás Sí, lo es eso, son. es eso. ¿Es esa? Ah, Sí, a ver, dice un poco eso, sí. Sí. O sea, que hay gente puesta ahí para algo.
Eso es lo que dice, pero bueno. Sí. Dice Marta, Yo- además yo- pueden seguir manteniéndose síntomas que serían diagnosticados de X, pero ¿hasta qué punto si no existe, a pesar de haber autoconciencia de la situación, disfuncionalidad ni sufrimiento en el trastorno, por qué ha de categorizarse igual? Es una pena, además sin hablar de cómo influye y sesga para la intervención y el estigma en la recuperación de muchos casos. Yo esto lo ponía durante la cuarentena, decía, ¿existe la depresión asintomática? En plan, ¿tú puedes tener depresión pero que sea asintomática? No. Pues había Yo creo gente que que me sí. decía que sí. Yo Pues creo no, que es sí. imposible porque me dan ante los Claro. síntomas. Van ante los No síntomas. lloras, te sientes de puta madre, la vida te sonríe, tienes un montón de relaciones, no te raya nada, pero tienes depresión Pero asintomática. puedes tener una sensación de vacío. Sí, claro, pero Es yo que te Pero estoy pues sensación de diciendo vacío que te síntoma, llena eso es de- un claro. síntoma. No, Tener no una es un sensación de síntoma, vacío es un ya, síntoma. Pero a ver, pero digo, la persona puede decir, tengo una sensación de vacío, me siento Sí. sola en el mundo, tengo depresión. Pero entonces es su asintomática concepto no de es. depresión. Asintomática Claro, no es. entonces no es asintomático. Claro, claro. Cierto. Sí, sí. Dice David, No, no yo la sé. depresión ya solo la puedo entender desde el enfoque de redes. Es que, sí, lo que hablábamos de que son Sí. síntomas o conductas que se relacionan entre sí y ya está, y no hay nada latente. Sí, Mario, es eso. Cristian dice, Bueno, lo que he dicho. Sí. ¿cómo es eso en el enfoque de redes? No sé si ya te hemos contestado, como estamos hablando con el pasado. Con el pasado. La conducta realmente sí tiene parte biológica, es causa necesaria pero no suficiente. Hay que darle mucho peso a la parte social, si no estamos cayendo en el sesgo ambientalista en vez del biológico. Es complicado. Y dice Cognomada, causa necesaria, superconjunto, causa suficiente, subconjunto. Vale, aclaración. Alicia de pequeña jugaba a Legos y ya era construccionista. Sí, creo que era por eso. Era la infancia también. de tanto Lego. Adri dice, ole ahí el realismo bueno de Ali. Jeje, tú puedes definir, pero la mesa está ahí. Lo que cambia es el significado, pero no el hecho. Claro, es que yo creo que Vale. vamos a hacer un día un directo de filosofía de la ciencia, Sí. más bien de ontología, es esto, ¿no? La ontología de realismo, constructivismo, ok. Bueno, por cierto, sí, vamos a hacer algo de constructivismo, pero bueno, esto es un spoiler y no, lo he dicho muy bajito, nadie se ha enterado de nada, ¿verdad? Pero lo que dice... Queda anotado. Lo que dice de que la mesa está ahí, vale, o sea, creo que hay dos tipos de constructos. Hay unos que se apoyan en cosas materiales, como podría ser una mesa, y hay otros que se apoyan en cosas inmateriales, como podría ser la conciencia. Entonces, sí, la mesa está ahí, pero el hecho de llamar la mesa, estás construyéndole un significado, entonces ya estás haciendo un constructo de ella. Qué buena la cita de Cognómada, que dice, lo voy a intentar leer en español, que hay en un nombre una rosa, una rosa llamada por otro nombre olería igual de dulce. Es como, por mucho que tú le cambies el nombre a la rosa, seguiría teniendo las mismas consecuencias. Pues sí, un poco lo que decías. Macatito1, primera vez que participas en el chat, bienvenido, bienvenida. Grande, Macatito. Ahora se llama NPC, pero la idea que decís es exactamente lo mismo que decía René Descartes con el cogito ergo sum. A ver, Sí, totalmente. una vez más, nativos digitales reapropiándose de conceptos antiguos y poniéndoles Sí. nombres del día. Me gusta más la idea Isa- del NPC, la verdad. Y sacando un vídeo de YouTube con millones. Sí. Bueno, gente, pues entonces vamos a ir cortando por aquí. Y un placer, de verdad que me lo he pasado increíble en este directo. Muchísimas gracias Guau. a la gente del chat. O sea, vaya actividad increíble. Yo creo que se lleva este directo el podium de De la interacción, actividad. sí, wow, súper activo todo. Súper divertido, de verdad. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado a todos mucho. Yo he disfrutado un montón aquí hablando y de verdad que cualquier persona que quiera seguir hablando de un tema, que me habla al Twitter y yo estoy encantado. Yo estoy encantado de seguir hablando de Nos todo podéis esto. hablar por Twitter o, bueno, por donde sea realmente, o hablar con Pues Alicia, sí, a ver, en Twitter cualquier porque la cosa. colgado. Pero Sí. encantado de hacer esto, de verdad. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós. Muchas gracias por invitarnos a tu Chao. canal, Alicia. Eso, gracias, Alicia.